nos hemos hecho más o menos conocidos. Durante la pandemia, una de las cosas más potentes que hemos hecho fue un librito que alguno de los oyentes por ahí ha conocido, que es Pandemonium, que eran como tres revistas, tres recopilatorios. La verdad es que esto surgió porque la izquierda saca un documento, un libro también que se llamaba La Sopa de Wuhan, cuando Ujú. todavía nos querían hacer creer que esto venía de un murciélago, qué sé yo. Mm. Y habían recopilado Byung-Chul Han, Vlado Zizek y una cantidad de izquierdistas. Y a mí lo que me hirvió la sangre, estando en este mismo recinto, era que decían, los intelectuales escriben sobre la pandemia. Y yo dije, a ver, la izquierda tiene todo el derecho a escribir lo que le dé la gana, faltaba más. Y qué lindo que escriba y qué divertido es ponerse a discutir. Pero los intelectuales se les está pasando la rosca a estos tíos. Porque lo creían, ¿eh? Lo creían. Fue muy interesante porque dije, vamos a hacer la contrapartida. O sea, vamos a poner gente de derecha que escriba también sobre lo mismo, opinando diferente. Iguales, claro. Y entonces fue muy, muy interesante, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes, si no me equivoco, en Argentina, un documento de investigación sociológica sobre la actividad intelectual de la izquierda, bueno, la actividad intelectual política, eh, hizo una adenda, porque claro, cuando salió el documento ellos ya habían cerrado el informe, lo abrieron exclusivamente para incorporar Pandemonium, diciendo textualmente, nos ha llegado esto, sorprendentemente para nosotros, viene de la derecha, vale la pena meterlo porque estábamos convencidos que la derecha no podía producir ningún contenido de tipo cultural, de tipo teórico. Qué O bueno. sea, es tan cándido lo que dicen que es probablemente cierto. O sea, ya no es un tema de te voy a despreciar, o sea, sé que existes y te... No, no, te incluyo porque pensé que no existías. Daba por hecho que no existía, que ser filósofo es ser de izquierda. Mm. El 90 y pico % de los científicos sociales en Estados Unidos se declara de izquierda. Sí, sí. Pero la derecha toda la vida ha pensado. A ver, suma teológica. A ver si estoy acá arriba, ¿ven? Suma teológica. O sea, acá el Gloria de Baltasar. O sea, ¿qué estamos hablando? Bueno, pero nos hemos olvidado. Es como que ahora solo los izquierdistas progresistas son los que piensan y los demás, la verdad es que no sé qué piensan que hacemos, ¿no? Entonces sacamos tres ediciones de Pandemonium. Perdón, tengo una alarma que he encendido. Un segundo, ¿eh? No pasa nada. Esas son las cosas del directo. No, tengo un hijo que tiene que tomar una pastilla a las 10 y como siempre se olvida, todos los de la casa hemos puesto en el móvil la alarma a las 10 y entonces, si no la tenía que dejar de hacer un ruido Buena de fondo técnica. Yo hago igual, la verdad. insoportable. Vale, entonces como decía, salieron tres en diferentes fechas, inclusive tenemos el orgullo de que en la primera escribió el señor presidente Javier Milei, un documento sobre economía y, bueno, que básicamente más o menos es lo que está haciendo ahora en la vida real. Bueno, pero escribieron un montón, Miklos Lukács, Villamor, Ujú. este, bueno, Agustín Laje, Carlos Polo, el mismo Steve Mosher. Y fue muy interesante algunos artículos de ese de chicas de Alemania. Una chica alemana escribió acerca de cómo digamos, la cultura política alemana occidental, nada de comunista, se había convertido en comunista, porque les arranca a los hijos, y Bill Han te diría, somos la primera generación donde nos autoesclavizamos, no necesitamos a alguien que nos esclavice, sino que nosotros mismos nos sometemos a la esclavitud por el laburo, por el trabajo, etcétera, etcétera. Ella decía lo mismo, por irte a trabajar, el Estado te dice, dame tus hijos, yo te los crío. Ya. Y entonces estaban preocupadas porque el efecto de la pandemia, en ese momento ella lo analizaba así, era, ahora tengo a mis hijos en casa, pensé que iba a morir y no solo no he muerto, sino que empiezo a disfrutar
más que trabajar, estarles dando de comer, jugando con ellos, aunque estemos como locos metidos en el mismo cuarto, ¿no? Entonces, efectivamente, a mí me hizo pensar un montón cómo damos por hecho que, claro, si no hay un Xi Jinping o un Stalin, un Putin encima nuestro, o un Maduro, no vivimos en una dictadura. Cuando hay ciertos rasgos que efectivamente nos quitan la plena libertad, y Byung Chul Han, por ejemplo, es un autor muy sugestivo para este punto, digamos. Entonces, bueno, tuvimos más o menos 500.000 descargas entre los tres, más una cantidad indefinida de viralización, porque al principio lo viralizábamos no nos interesaban los números, pero luego vimos que era bueno esto y entonces empezamos a contabilizar las descargas y a lo bestia. Gente que me escribía de todas partes, ponencias que tuvimos con 200.000, 300.000 visualizaciones. La verdad que estuvo bien y fue un despertar. Miklos de alguna manera inaugura sus intervenciones más academicistas, encima un académico, pero no se termina de decidir a partir de escribir en Pandemonium y ver lo bien que nos fue a todos ahí. Y bueno, la verdad es que estuvo recontra bien. Tengo el cuarto medio hecho, pero ya no he tenido tiempo de sacarlo. Así que a lo mejor un día de estos, si consigo doble, 25 horas al día, saldrá Pandemonium 4 digamos, ¿no? Que Qué el bueno. Pandemonium 1 era del control total de la pandemia, del control total. El Pandemonium 2 era la cura, y el 3 era la tormenta perfecta. Porque yo soy totalmente contrario a las conspiranoias. A ver, conspiraciones hay, mucha gente conspira, nosotros conspiramos hace 3 días para planear esto, Sí, y es algo absolutamente irrelevante, normal, ético, etcétera, etcétera. O sea, ahora, la conspiranoica es esta, digamos, esta etiqueta con la que muchas veces se trata de desvirtuar al enemigo, sí. pero que tiene algo de razón en el sentido de que, donde yo creo que se pasan de frenada, es tratar de adjudicar a los fenómenos históricos un solo sujeto final. Ujú. Y eso es imposible. Nadie tiene tanto poder, bueno, el demonio, pero bueno, dentro de lo humano, el mismo demonio necesita factores humanos para llevarlo adelante, agencia humana que se llama. Y esta agencia humana es imposible, imposible, imposible de poner de acuerdo. Ahora otra cosa es que tú crees la tormenta perfecta, entonces hablábamos de esa tormenta perfecta en Estados Unidos, donde tres frentes de tormenta huracanados, de la película de George Clooney que se hunde el barco y tal, pero bueno, eso existió de verdad. Tres frentes diferentes, es más, uno que venía en retroceso, es muy interesante, y dos que venían subiendo, uno del Caribe, uno venía del norte, uno venía desde el continente, y armaron una tormenta brutal. Pero los tres frentes eran diferentes, totalmente diferentes. Y la tormenta duró lo que duró. Y rápidamente cada frente fue por su lado y aquello perdió contundencia, ¿ok? Entonces, cuando vemos el debate de la ley de trans en las cortes españolas y a las feministas TERF del socialismo, yo lo utilizo en algunas conferencias que doy de educación, criticando esto, ahí nos damos cuenta que efectivamente esto que el género omnipotente era parte de la tormenta perfecta. Tres doritos antes eran súper amigas, pero ahora ya se dieron cuenta que, digamos, el extremismo de género elimina a la mujer y elimina la causa por la cual ellas pelean. Exacto. Era más o menos previsible, ¿no? Un sinsentido. Entonces, yo ahí quería decir si efectivamente hay una confluencia de fuerzas, se ayudan un montón, hay un montón de dinero atrás, hay líneas maestras, pero no las puso nadie con ni Soros, ni Gates, ni nada. Si hubieran no Soros, sino Gates, a lo mejor estaríamos en lo mismo, porque tiene que ver con corrientes culturales más fuertes, ríos subterráneos que Ujú. van conduciendo la historia y que estos se van alineando por decisiones personales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Claro, esto era un poco como para aclarar algunos puntos, ¿no?